Padre, te damos gracias por este día. Hoy es el día. Hoy, Señor, hoy queremos escuchar tu palabra. Hoy queremos vivir en este reino nuevo, en donde tú nos tienes sumergidos, Padre. Abre nuestros ojos y, Señor, que tu revelación siempre sea la que está manteniendo nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, somos una congregación que tenemos un buen tiempo ya juntos y que de alguna manera se ha ido aumentando el sentido espiritual de las Escrituras, porque definitivamente tenemos que entender que Dios es espíritu, y si Dios es espíritu, pues todo lo que sale de Él es espiritual. Entonces ya ahí ya no cabe tener interpretaciones neutras, aunque no descarto que a través de esas revelaciones que de alguna forma al principio ni siquiera las entendemos, simple y sencillamente, bueno, a Dios gracias, entramos por fe y pues que el Señor nos ayude, ¿no? Y lamentablemente también pues siempre hemos tenido ambiente entre nosotros, que es lo propio de un crecimiento espiritual. Y entonces ese crecimiento espiritual implica que se da a veces, como dice la Escritura, ¿verdad?, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, que no nos llamemos a confundidos porque la situación sea muy espiritual. A lo mejor todavía ni siquiera llegamos a esa realidad, ¿ok? A lo mejor todavía nuestra espiritualidad, que aunque ha sido criticada por pues diferentes tipos de gente que tiene diferente nivel de madurez, pues lo entendemos, ¿no? Y además somos pacientes para hacerles ver que cómo evoluciona una realidad de revelación en nuestros corazones, ¿ok? Entonces eso es justamente a través de una perseverancia, ¿verdad? Perseverar en la iglesia, paso número 1, eso ha sido fundamental. Me dio mucho gusto la prédica de nuestro hermano el viernes, ¿fue? Sí, viernes. Y él mencionaba algunos detalles muy interesantes, ¿verdad? Miguel decía que pues tenemos que despertar a veces, porque el despertar para nosotros es distinto, ¿verdad? O sea, el despertar, como él mencionaba justamente, por ejemplo, la revelación que el Señor nos había dado de Lázaro, donde Lázaro, a pesar de que recibió resurrección, la menospreció y volvió a morir. Es algo que nosotros, vamos a decir, no vamos a juzgar a Lázaro, porque nosotros muchas veces, ¿verdad?, recibimos revelaciones y las dejamos en el llano, planas por ahí, y a veces hasta nos olvidamos de ellas. Entonces, al rato voy a mencionar algún otro detalle que me gustó mucho de esta palabra que dio nuestro hermano Miguel, y pues vamos a juntarla para que podamos ver en otras áreas también cómo se puede interpretar nuestra forma de ser cristianos, ¿ok? Y ahorita tengo detalle que
apunté ahí, hice varios apuntes. Y uno de ellos, por ejemplo, es entender la Pascua del Antiguo Testamento. La Pascua del Antiguo Testamento vamos a tratar de darle un enfoque de mucho más profundidad para que lo podamos entender. ¿Y cuál es el objetivo de que podamos entenderlo? Vivirlo. ¿Quién dijo eso? Muy bien, eso es. Tenía que ser de la familia de Cristo, ¿verdad? Bueno, la idea es esta, que la Pascua, pues nos dijeron, vamos a decir, que es una realidad del Antiguo Testamento y se ve un folclore ahí medio especial, ¿verdad? Donde pues Dios habla que va a liberar a su pueblo y que les pide que pongan en el dintel de las puertas, ¿verdad?, la sangre del cordero, y que a la hora de que oigan la voz de que salgan, tienen que salir y después caminar y encontrarse con el mar muerto o mar rojo, y después de encontrarse con ese mar rojo, esperar a que Dios abra el mar y que empiecen a pasar todos, que lleguen al otro lado, y vemos que se hunden todos los que no eran del pueblo de Dios. Y ahora vamos a verlo esto en una realidad espiritual, ¿no? O sea, esto es algo muy espiritual y que obviamente lo podemos más o menos como que intuir cuando tenemos revelación. Estamos hablando de un Dios que manda a un cordero y que hay que participar de ese cordero. Su sangre es como decirlo, la esencia del cordero, y después salir y atravesar un mar donde los filisteos se ahogan, ¿correcto? Entonces los filisteos es una realidad que se ahoga para nosotros. O sea, toda la realidad de la raza humana vive con un rechazo del cristianismo, y nosotros que estamos aceptando este cristianismo, pues nos es más ya práctico, más fácil entender que es el llamado de Dios que tenemos en Cristo, ¿ok? No es una historia de los israelitas, ¿verdad? Aunque se suscitó ahí con ellos, porque luego se confunde la gente. Ayer estaba oyendo a un predicador y estaba diciendo: no, hombre, imagínense qué bueno que Dios siempre protegió a los israelitas. Y dice, y después hace como, ¿qué serían? Como unos 60 años, tuvieron una guerra los israelitas contra todos los árabes que estaban alrededor, y en 7 días los acabaron. Dios les ayudó para que los mataran a todos y cosas así, ¿no? Entonces, y para que el pueblo de Israel quedara vigente, ¿verdad? Y pues Dios no hace esas cosas, ¿ok? O sea, entonces, ¿quién me puede decir que Dios les dio la habilidad a los judíos para acabar con todas las razas alrededor de árabes, ¿verdad? Que son diferentes tipos, ¿verdad? Y que pues habría que, entonces Dios les ayudó para matarlos. No. O sea, esto es nada más en el Antiguo Testamento un símbolo donde nosotros entramos en una nueva realidad por el llamado en Cristo. Esto es lo que tenemos que ver. Solo una realidad espiritual. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Esta realidad. Vamos a transportarla a lo que es nada más espiritual. Dios me llama, Dios nos llama, y lo que tenemos que hacer no es matar a los que están a nuestro alrededor, pero sí considerarlos como muertos, porque nosotros estábamos en esa realidad.
Entonces, ese es un símbolo que no agravia a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo nada más que lo que está haciendo Jesús, lo que está haciendo Cristo, es darnos revelación. ¿Para qué? Para que seamos nosotros los que, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, encontramos un nuevo camino. Ese camino nos hace atravesar el mar, que quiere decir hacer a un lado lo de este mundo, porque el símbolo del mar es de las naciones. Entonces, nosotros soltamos todo lo que es de estas naciones, cuestión que nos cuesta trabajo, valga la redundancia, asunto que nos cuesta trabajo. ¿Cuánto trabajo nos cuesta estar constantemente en la congregación? Es el otro punto que tocó nuestro hermano, porque él decía que por la palabra de Dios, ¿verdad?, es por lo que estamos nosotros recibiendo una realidad impresionante de interpretación de las Escrituras. Entonces, si nosotros tenemos esta interpretación, vamos a ser victoriosos, pero tenemos que comer, como lo hicieron desde el principio los mismos hebreos. Para salir, comieron el cordero y salieron, ¿correcto? Pero comer significa comer. ¿Qué tanto puedes tú vivir si comes una vez al día? Y además poquito, ¿ok? Esto es algo que nosotros tenemos que despertar, a que no es el hermano que nos está presionando para que no dejemos de asistir a la iglesia, ¿verdad? Sino que es un asunto que sabemos que la primera provisión que tenemos son dos cosas: la iglesia y la palabra. Y la iglesia tiene que estar obligadamente siempre ligada con la palabra, ¿ok? La iglesia y la palabra es que no podemos separar. ¿Por qué? Porque Cristo es la iglesia. La iglesia es Cristo y ese Cristo está hablando en la iglesia. Y entonces, al nosotros recibir esta enseñanza, estamos siendo exhortados a estar constantemente, y tenemos 3 reuniones. No importa si son 12 discípulos, lo que importaba era que los 12 discípulos estuviesen constantes con Jesús, y ni así lo entendían, ¿ok? O sea, les faltaba mucho, o sea, decían muchas tonterías, ¿verdad? Y Jesús tenía que estárselas corrigiendo, ¿verdad? Y exhortando, a veces de una manera ruda, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque sabe el Señor que si nosotros no salimos y nos integramos en esta realidad de la iglesia, es muy difícil que esta situación espiritual, puramente espiritual, se dé. Entonces, nosotros vamos siempre a seguir al tenor de lo que el Señor nos ha estado manejando, y saber que lo importante para nosotros es escuchar esa palabra. Lo decía Miguel también al final de su enseñanza. Hay veces que nos amparamos en las alabanzas, hay veces que nos amparamos en el gemir, hay veces que nos amparamos en el clamor, hay veces que nos amparamos en muchas cosas, y es parte de, pero tenemos que saber que inclusive el apóstol dice, ¿verdad?, que no hables en lenguas en la congregación, porque tu hermano que no entiende dice, ¿qué va a decir? Si no, por eso él pone una norma ahí, ¿verdad? Y dice que no se haga así. ¿Por qué? Porque el que está de oyente no entiende nada. Entonces, eso es una realidad que nos enseña a depender más todavía. Ahora, no por eso puedes dejar de hablar en lenguas en tu casa. No por eso puedes dejar de gemir. Si el hablar en lenguas a veces es rarito para los hombres, ¿verdad? Pues imagínate si nos ponemos a gemir en la iglesia, ¿ok? Gemir es echarle una cosa muy especial al corazón y a tu corazón y a tu forma de manifestarte, y saber que eso es una situación que ayuda, ¿verdad? Ayuda, y ayuda mucho. O sea, si estás a solas y
y te cuesta trabajo agarrar la escritura, o te cuesta trabajo asistir, échale ganas como sea, ¿verdad? Pero el chiste es que estés en esas dos principales. Yo puedo pensar que estar con la Biblia, con la escritura, siempre a la mano, porque estás meditando en tu día. O sea, si pasas días sin meditar, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas tú de un bebé que le quites el alimento el de la mañana o el de la tarde o el de la noche? Pues tiene que comer, y desde entonces, ¿verdad? Rudo con el alimento. Entonces, la principal provisión del alimento, por lo mismo de que a veces no somos tan dados a tomar la escritura y estar estudiando y estudiando y estudiando, yo voy a regresar a hacer lo que hice hace algunos años, de traer una biblioteca y hacer que podemos estar juntos por acá cuando querramos tener ganas de estudiar y de leer y tenerla. Ok, eso es algo que tengo en mi corazón, por lo mismo de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, a lo que vamos es a esto. Ahora sí que hay un dicho, vamos a decir, hay una versión un versículo que nos va a decir mucho esta situación, y que está aquí, ahorita lo vamos a leer, de Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué había en la puerta de los judíos? La vida de Jesucristo, ¿ok? En términos generales, la vida de Jesucristo. He aquí, si alguno abre y escucha mi voz, cenaré con él y él conmigo. ¿Ok? Y ahora, este cenar, ¿por qué dice cenar? Nosotros inmediatamente pensamos en la noche, ¿verdad? Pensamos en la noche, pero no es esa la realidad. La realidad tenemos que entenderla desde el punto de vista de que Jesucristo dice esta situación justamente en lo que es la Pascua. La Pascua es salir de un lugar a otro. Eso es lo que significa la Pascua, salir de una realidad a otra. ¿Cuál es la realidad de la que estamos saliendo? De este mundo. Y estamos entrando en la realidad de Cristo. Ahora, este es el punto fundamental ahora, ¿ok? ¿Cuál es tu gran trabajo que tienes que hacer? Identificarte como nueva criatura. Eso es. Tú tienes que decir a voz en cuello: soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y entonces tu identidad es espiritual, totalmente. En lo espiritual solo hay gloria, y de la máxima que te puedas imaginar. Entonces, si nosotros nos manejamos de esta manera, otro gallo nos va a cantar. No vamos a tener que estar necesitados de esto, del otro, de lo que sea, y no tenemos, una situación estable en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Dios anhela. ¿Por qué le das de beber 3 veces o de comer 3 veces al niño? Porque eso es lo que le va a dar una estabilidad, ¿ok? Esto es lo que le va a hacer que crezca. Y entonces, ¿qué es lo que qué es lo que Dios o lo que Cristo está pidiendo, verdad? Es la celebración de la cena, que es: tú estás fuera de toda tiniebla, estás en la luz, y la luz resplandece con toda su gloria. Entonces, checa este dato: tu identidad
Tu identidad es lo fundamental. ¿Cuántas veces, nomás porque sí o porque estamos inundados de mundo, que no debe de ser, ¿verdad? Porque tenemos que arrojar el mundo como vómito, si quieres decir, ¿verdad? O como repudiándolo. ¿Por qué? Porque esa realidad te va a hacer a ti vivir mal. O sea, Dios quiere que vivas excelentemente bien, pero es una situación donde la prioridad la tiene el reino de los cielos. La prioridad la tiene la voz de Dios. Dios es el que habla esto. Cristo es la voz de Dios. Cristo es la voz de Dios, el que te está llamando. ¿Para qué? Para que tú puedas abrir tu corazón y decir: esto es lo mío, y yo, aunque vea lo contrario, aunque vea que no tengo pan, yo lo veo. Así de fácil. Y entonces, hay veces que eso es una prueba de fuego. Y nosotros tenemos que aprender a que esa prioridad debe de estar. Y esto es lo que Dios quiere, fíjense, es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el testimonio a la gente de este mundo, pues les parece completamente incongruente. Ayer invitaba yo a una persona para que se acercara a la congregación. Es que no, la congregación, pues es que fíjate que la congregación, a mí se me hace mucho gasto estar yendo, se me hace... No, me dijo 5 rollos que yo dije, no lo puedo creer, o sea, y además afanado y afanada en todos los sentidos, pero ahí sí. Eso es lo que no se puede, vamos a decir, de alguna forma sobrellevar, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos va a dar de verdaderamente un fruto que nos haga vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿ok? Que vivir o tener como el proyecto de nuestra vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es la Pascua? Es una celebración. No solo tienes que decir, me tengo que obligar, descarta ese término. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer es, estoy celebrando. ¿Ya? ¿Entendemos esto? Estoy celebrando con gusto. Y vives tu vida, vives tu día. Hoy salía yo a orar con la bala, ¿verdad? Y ella me pone lo que me ponga, y a meternos a la presencia del Señor. No a meternos, no, a continuar con la presencia del Señor. Eso es lo que uno tiene que medir en tu corazón. Es una continuidad, ¿correcto? Lo que tú estás viviendo es una continuidad. Si no manejamos esa continuidad, vamos a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, y lo que Dios le duele, ¿ok? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, acuérdense, les decía, no la provocó Dios, no la provocó Dios. O sea, Dios sabía que Dios ni siquiera sabía lo que era la muerte. La muerte es una realidad. Te voy a decir cómo es una realidad la muerte. La muerte es algo que tienen todos los seres humanos, y cuando oyen esa voz, he aquí yo toco a la puerta y llamo, se acabó tu muerte. Se acabó a los ojos de Dios, no a los tuyos ni a tus opiniones. Amén. Se acabó porque no existe. Y entonces tú estás nada más entendiendo esa realidad. Se preparaba esto toda la tarde hasta que llegaba el momento de la fiesta, y a vivir esa realidad. ¿Por qué? Dice Lucas 22, 19 y 20, ¿verdad?
son palabras de instrucción. La congregación cristiana es el lugar donde tú debes de vivir. Yo pongo mi casa muy ad hoc a lo que yo soy, y cuando me di cuenta dije yo, ¿y ahora qué estoy haciendo? O sea, arreglando mi vida en mi casa, ¿como para qué? Y lo solté. Lo solté. Mi casa no es esa mi casa. ¿Quién me engañó? Y entonces dejé de hacer nada por mi casa más que el mantenimiento. Hasta eso, fíjense, el mantenimiento básico. ¿Qué es eso? O sea, de mi casa el mantenimiento básico, y de mi corazón ni siquiera el básico. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, y que entendiendo esta situación va a haber una realidad que se llama tu identidad. Yo soy uno con Cristo en Dios. Uno con Cristo en Dios. No hay otra identidad. Cambia tu identidad, vive la Pascua. Y estamos hablando del principio. La Pascua es el principio, pues desde el principio ha estado Dios duro y duro y duro y duro para que esto lo podamos entender, que lo podamos entender como nuestra primera tarea, como nuestro amanecer, donde abres tus ojos y en lugar de decir, digo ejemplos, no quiero decir ejemplos porque le vaya yo a atinar a varios. Y lo que queremos es que tú mismo te digas a ti, ¿verdad? Abro mis ojos y Pascua, yo sí estoy oyendo tu voz. El que oye mi voz y abre la puerta, estaré con él, cenaré con él, viviré con él. Cena es un significado muy distinto al que nosotros decimos. Nosotros pensamos la cena como una comida X a la hora de la noche. No, aquí la cena del Señor era una realidad impactante. ¿Ok? Una realidad que es una identidad en tu corazón. Perdón. Entonces vas a tener expresiones o vivencias que van a ser como las de Jesús. Jesús, sus vivencias eran ¿cuáles? Por tener su corazón así, era compartir con todo mundo. Compartir con todo mundo. Y Jesús está presente. Jesús está presente. Mira, más claro me quedó con ahora lo que compartió nuestro hermano, de que dijo, me movió el tapete el Señor cuando Lázaro no recibió la resurrección. Se la regaló el Señor y no la recibió. Digo, se la regaló el Señor y no la recibió, y sí entiendes por qué, ¿verdad? O sea, se la regaló porque Lázaro, ven fuera. Y salió, pero se volvió a morir. O sea, ¿qué mayor regalo puedes tener tú en la vida? La presencia de Dios, la comunión con Dios. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso cumple, fíjense, eso que se dijo aquí en la iglesia, cumple con el que mi hermano haya dicho,
¿por qué estoy comiendo algarrobas de lo que sea? Y si está el Cristo vivo en mi corazón. Yo me fui muy contento a mi casa, de verdad, porque ahora resultó que me la volteó. El Cristo a través de él me dijo, me dio una pinchadita, ¿verdad? Pues qué bendición. ¿Ok? Entonces, vamos a traer de nuevo la memoria real, la del Espíritu de Cristo. Esa es nuestra memoria real. Yo estoy en Dios, yo soy de Dios, Cristo es el que vive en mí y la vida de Cristo es la que se manifiesta en mi vida. Punto. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos con los ojos humanos, no vamos a saber quiénes somos. O sea, vas a saber lo que saben todos los seres humanos. ¿Sabes qué es lo que saben todos los seres humanos? A ver qué día me toca morir. Tolón, cada vez que de repente sientes algún jalón de algún tipo, tolón, la campana de a ver qué día me toca morir. ¿Por qué? Porque esa campana suena más duro que la de la resurrección, que la de la vida. No, Señor, yo nomás confío y dejo mi vida en ti, y no me tiene por qué fallar la economía, y no me tiene por qué fallar esto, y no tiene por qué fallarme los problemas, y no tiene por qué. Habrá problemas y lo que tú quieras fáciles. O sea, ¿tú ves algún problema más difícil que morir para el mundo? No. Pero nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista, es que nuestra vida es resurrección. Nuestra vida es resurrección. Yo he resucitado con Cristo, y si nosotros no empezamos con esto, a salir con esta realidad, ¿dónde está la iglesia? O sea, la iglesia se dio la vuelta y dijo, ¿saben qué? Yo no le entro al mar con lo que dice Dios, porque ya vi que ahí vienen correteándome atrás todos los egipcios, ¿verdad? Y mejor me reboto. No. Dios te llamó sobrenaturalmente y te bautizaste. Y ahora estás bautizado ¿en qué? En su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Esto es una chamba tuya, que es de Dios, porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién llamó? ¿O fui yo el que le dije, Señor, ¿por qué no me has llamado? Es al revés, ¿verdad? Él es el que toca tu corazón y te dice, órale, nueva criatura quiero que seas. Amén. Nueva vida. La nueva vida es lo que tú tienes y es lo que tenemos nosotros los hijos de Dios, y no tenemos por qué pasar ninguna situación de agravio. ¿Ok? Entonces, si tú te pones a ver también, de alguna forma, esta realidad que hay, vamos a decir, en todos los seres humanos, y que está escondida, pues es una lamentable situación. Es lamentable que tú veas que todo el mundo se está yendo a todos los hoyos que se encuentran, y que no abren su corazón. Ayer estaba testificando con esta persona, imagínense lo que me decía. No, es que la verdad, yo estar otra vez en el rol de la iglesia y sube y baja y esto y lo otro, no, yo estoy trabajando duro porque tengo que dejar para mis hijos y para... Pues qué pena, está bien, digo, nadie se los va a impedir, ¿no? Y a lo mejor
pueden ser longevos y pueden llegar a los 80 o 90 años, ¿verdad? Y pueden ser no longevos y se mueren al otro día después de que hablan contigo. O empiezan con una serie de problemas de todo índole. El día que no tienes un juicio, no tienes un pleito, tienes una situación con el vecino, tienes relaciones ásperas con la familia, con tus padres, con tus hijos, y te duermes con un caos. ¿Por qué? Porque no está el Señor ahí. Ok, entonces vamos a terminar con esto y vamos a dar gracias a Dios que tenemos la revelación de lo que es el ser humano y lo que es el ser divinizado por Cristo. Es una situación completamente. Y nada más acuérdate, mira, ¿sabes cómo te voy a...? No, yo no, perdón. ¿Cómo te voy a acordar de que tienes, estás poco cuando tengas algún problema? Te vas a dar cuenta, solito. Y eso es lo que es importante para nosotros, estar alertas y que esos llamados te hagan ver de verdad, con el amor de Dios, que estamos fuera o estamos adentro. Y si estamos así, ¿estás en el cuerpo de Cristo o estás en el cuerpo de Adán? Adán, todos mueren. En Cristo, todos serán vivificados. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que traes a luz a nuestras vidas. Queremos, Señor, caminar contigo. Queremos tu vida, que la tenemos, Señor. La tenemos porque tú tocaste a nuestra puerta y nosotros oímos. Queremos caminar porque no solo vamos a ir afuera, tú nos ves ya afuera, hechos ya perfectos. Gracias por tu revelación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, pues nada más decir, estamos en Puebla, México, en la calle de Tamaulipas, Colonia El Carmen. Número de la casa es 417. No, 417. Ok, para cualquiera que quiera llamar al 2221 2530 61, y con todo gusto podemos explicarles las cosas que parecen muy espirituales, pero son verdad. Amén. Pues que Dios les bendiga.